¿Alguna vez has sentido que un proyecto tuyo que ya estaba funcionando perfecto en papel empezó a desmoronarse en obra? Todo parecía alineado, cada textura, cada tono, cada línea, hasta que un tubo, una rejilla o una caja eléctrica aparece donde no debía y en un instante ese equilibrio que habías trabajado durante semanas desaparece. A muchos nos ha pasado y no por falta de talento ni por falta de intención, pasa porque a veces, sin darnos cuenta, le damos tanto peso a la capa estética que todo lo demás queda en segundo plano, como si el diseño fuese solo lo que se ve, lo que se percibe a simple vista, pero no, el diseño es todo, también lo que está debajo, también lo que no se ve. Un proyecto de interiorismo es como un cuerpo humano, lo que admiramos desde fuera, la piel, la expresión, la belleza, es solo una parte, porque por dentro hay una estructura, un esqueleto que lo sostiene, un sistema de órganos que lo hace funcionar y conexiones complejas entre ellos que permiten que todo fluya. Si esa estructura falla, el cuerpo se resiente. Si algo no funciona por dentro, no importa lo bello que sea por fuera, tarde o temprano se nota. Lo mismo pasa con un espacio, no basta que sea bonito, tiene que ser coherente, funcional, honesto, y eso implica tomar en cuenta las instalaciones desde el principio, no al final, no cuando el proyecto ya esté definido, no como un mal necesario, sino como parte integral del diseño. Porque si no lo hacemos, si las ignoramos o las dejamos en manos ajenas sin supervisión, las consecuencias llegan y no son pequeñas. A veces te obligan a rehacer un techo, a veces a resignarte con una solución visual que duele y otras veces lo que se pierde es el alma del proyecto, su equilibrio, su intención. Por eso hoy quiero hablarte de eso, porque no se trata solo de poner cosas bellas, se trata de hacer proyectos que funcionen en todos los sentidos, que resistan, que emocionen, y para eso hay que entender que lo invisible también se diseña. Y lo mejor, no voy a contarte por qué esto es clave, hoy voy a compartirte los trucos reales que usamos en nuestro estudio día tras día para evitar estos errores. Cómo diseñamos las instalaciones desde el primer trazo, cómo las escondemos cuando hace falta y cómo las integramos con elegancia para que su impacto sea el justo. Y además te mostraré una solución inesperada que seguramente te va a dejar con la boca abierta. Las instalaciones, esas grandes olvidadas, esos sistemas que aunque están por todas partes, solo los recordamos cuando nos molestan. Y es curioso porque las instalaciones están en todo. La climatización que hace que un espacio sea habitable, la electricidad que da vida a la iluminación, el sonido, las redes de datos, los sensores, los mecanismos de seguridad, las tomas de agua, todo eso existe, todo eso ocupa espacio y todo eso, sí, todo tiene un impacto directo en la estética. ¿Y qué hacemos muchas veces los interioristas? Las esquivamos, o peor todavía, las ignoramos. Diseñamos primero el espacio perfecto y luego, ya en fase de obra, alguien llega con una caja de registro, un difusor, un sensor, un cuadro eléctrico y lo coloca donde puede, donde le cabe, donde no interrumpe la instalación técnica, y entonces el proyecto empieza a perder pureza, a desdibujarse. Pasa porque muchas veces el diseño se plantea como si fuera una capa superficial, decorativa, un barniz por encima de algo que ya está decidido, pero eso no es diseño. El diseño verdadero es integral, lo incluye todo, y las instalaciones, en este sentido, no son un problema, son una capa más del proyecto que hay que resolver con el mismo cuidado y criterio que se le dedica a los materiales o la mismísima iluminación. Y cuando no se hace así, se nota. El diseño se llena de parches, de concesiones, de soluciones improvisadas que no estaban previstas y que rompen la intención original. La diferencia entre un proyecto resuelto y uno que no lo está suele estar en los detalles, y muchos de esos detalles están vinculados a cómo gestionamos las instalaciones desde el inicio. No basta con que funcionen, tienen que convivir con la estética, o mejor dicho, tienen que formar parte de ella. ¿Quién decide dónde va un tubo, dónde se coloca un difusor, cómo se integra una rejilla? Muchas veces no somos nosotros, y ese es el verdadero problema. Cuando no decidimos estos aspectos desde el principio, alguien más lo hará por nosotros. El técnico de climatización, el electricista, el instalador de turno, etc. Gente que sabe mucho de lo suyo, por supuesto, sí, pero que no tiene por qué tener en cuenta la instalación estética del proyecto. Su prioridad es que funcione, que cumpla, que sea accesible, y claro, eso está bien, pero no es suficiente. Ahí es donde entra
demuestra nuestra responsabilidad como diseñadores, porque no podemos permitir que lo técnico arruine lo estético, ni que lo estético ignore lo técnico, por supuesto. Tenemos que ser puente entre ambos mundos, y eso significa liderar, significa anticiparse, coordinar, prever y diseñar con todas las capas del proyecto en mente, no solo con la visual, porque si no lo hacemos, lo harán por nosotros y ahí perderemos el control, perderemos coherencia, perderemos calidad. Diseñar bien no es solo saber elegir materiales o crear ambientes bonitos. Diseñar bien es prever, es pensar en lo que nadie ve, es entender que el resultado final depende de muchas decisiones que se toman mucho antes de que nada se construya. Y te digo más, esa capacidad de anticiparse a lo que otros dejarían para después es lo que eleva tu trabajo, es lo que marca la diferencia entre un diseñador que hace renders y un diseñador que hace arquitectura de interiores real, con cabeza, con método, con sensibilidad y con conocimiento técnico. Vamos con lo práctico, porque no basta con decir hay que anticiparse. Lo importante es saber cómo hacerlo, qué decisiones tomar, qué herramientas usar y sobre todo cómo convertir un problema potencial en una solución de diseño. En nuestro estudio trabajamos desde el principio con una premisa muy clara. Cada instalación forma parte del proyecto. Si va a estar, debe estar pensada, integrada y en muchos casos disimulada. Una de las herramientas más útiles que empleamos son los foseados en techos. Con ellos no solo ocultamos rejillas o difusores, sino que podemos articular todo el diseño del espacio. Un buen foseado no es un truco para esconder, es una decisión formal que ayuda a organizar, jerarquizar e incluso a dar carácter a un lugar. Y para mostrarlo, déjame contarte un ejemplo real. La clínica Gómez Bravo. En ese proyecto la premisa era clara: pulcritud absoluta, asepsia, continuidad, nada que distrajera, y para lograrlo hubo que diseñar al milímetro cada recorrido de instalación. Usamos foseados en techos y también integramos elementos técnicos dentro del mobiliario, desde registros hasta equipos completos. Nada debía quedar a la vista y nada podía romper esa sensación de pureza. ¿Y sabes qué? El resultado no fue solo funcional, fue bello, porque cuando las instalaciones desaparecen, el diseño respira. En este proyecto apenas verás un altavoz, pero los hay. No verás el proyector de imágenes, pero está. Rejillas de clima, pero las hay. Sensores para la detección de incendios, pero están. Radiadores, pero existen. Pero lo más interesante es que a veces ocurre lo contrario. En lugar de ocultar lo técnico, lo usamos como punto de partida para crear la forma final del espacio. Un buen ejemplo de esto es High Coffee. Necesitábamos alojar toda la climatización, pero no queríamos llenar el techo de registros. La solución fue diseñar una serie de zonas con distinta altura para alojar los conductos de climatización. Eso nos permitió liberar el centro y de ahí nació la idea de una casa con cubierta a dos aguas. Esa forma tan singular que hoy define el local no fue un capricho, fue la consecuencia directa de integrar las instalaciones de forma creativa. Y en la Notaría Pérez Brey el enfoque fue reinterpretar el clasicismo con frescura. Diseñamos grandes lucernarios que organizan el espacio, tamizan la luz y evocan los despachos señoriales desde una mirada contemporánea. Además, integramos rejillas lineales de climatización en paralelo a los lucernarios, reforzando la geometría y el orden visual en cada despacho. Una solución que conjuga funcionalidad, identidad y limpieza formal. Otro ejemplo en esta misma línea es Álvarez Delicatessen, proyecto inspirado en los antiguos ultramarinos en el que todo gira en torno al producto y a cómo destacarlo sin renunciar al diseño. Cada balda está iluminada con microtiras LED ocultas pensadas para resaltar el detalle. Diseñamos una línea en L en el techo que organiza ese mismo espacio. Alberga proyectores orientables, 3 lámparas decorativas y difusores de climatización integrados, alternando técnica y luz con limpieza formal. Foseados perimetrales e iluminación en el mobiliario completan un espacio donde cada instalación está
está pensada para sumar. Y eso es lo que realmente marca la diferencia, cuando lo técnico no es un problema, sino un disparador de diseño. Al final, todo se reduce a criterio, a tener la sensibilidad suficiente para saber qué ocultar, qué mostrar y cómo hacerlo, a entender que cada instalación es una oportunidad para tomar una decisión consciente. Hay veces en las que la solución es técnica, bajar un techo, generar un paso de instalaciones, crear dobles paramentos, jugar con alturas. Otras veces es más estratégica, redistribuir un espacio, reordenar flujos, repensar recorridos, y otras simplemente se trata de tener el coraje de parar y volver a pensar. Porque sí, diseñar bien también es eso, cuestionar, no quedarte con lo primero, preguntarte si esa rejilla podría estar en otro sitio, si ese cableado puede integrarse, si ese falso techo tiene por qué ser tan bajo o si hay otra forma de resolverlo. Y lo más importante, entender que no estás solo, que tu trabajo no es pelear con los técnicos, sino conversar con ellos, porque cuando todos reman en la misma dirección, desde el instalador al cliente, los proyectos fluyen y los resultados se notan. Diseñar desde lo invisible no es fácil, pero es ahí donde se juega la verdadera calidad del proyecto, porque cualquiera puede hacer que algo sea bonito en una imagen, pero solo los buenos diseñadores logran que un espacio funcione, que se sostenga en el tiempo y que emocione, incluso cuando no sabes por qué. Y si has llegado hasta aquí, seguramente tú también lo ves así. Por eso en este canal vamos a seguir hablando de lo que normalmente no se cuenta, lo que pasa en obra, lo que condiciona el diseño real, lo que distingue a los que proyectan con conciencia de los que solo dibujan. Si esto te interesa, suscríbete, porque este vídeo no es el final, es solo el principio de una conversación que, créeme, va a hacer que tus proyectos cambien para siempre.